A futuro lo que va a ocurrir es que van a vender esas empresas. No van a vender Copetrol como tal, porque eso es impopular. Lo dijo aquí nuestro representante Jorge Gómez: me opondré a más privatización. Pero no se sorprendan que en el futuro vendan Equión, vendan Bocol, o vendan la reciente creada CENIC. Eso va a ocurrir. Eso es lo más probable que ocurra, porque en este país tenemos déficit fiscal. Yo nunca he visto la bonanza petrolera por ningún lado, porque cuando hay bonanza, cuando uno tiene bonanza, le sobra el dinero para ahorrar y no tiene déficit. Paga las deudas, abre CDTs. Eso es bonanza. En este país lo que está ocurriendo en este momento es un boom gracias al alto precio del petróleo. El nefasto contrato que nos dejó Uribe con el decreto ley 1760 del 2003, donde hace otra exclusión de Ecopetrol, porque ya le han quitado los terpeles, ya le han quitado los gasoductos. Entonces se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos para que maneje el subsuelo. Y con esa exclusión de Ecopetrol, señores, volvimos a la concesión. La llaman concesión moderna. Y es simplemente decirle a un inversionista: venga, busque petróleo y lo que encuentre es para usted. Pague las regalías, que ya no son del 20, porque con la ley 757 del 2002 la dejaron escalonada y le dejaron el mismo de que las regalías se emitían por campo, más no por contrato. Y cuando se dice por campo, entonces los geólogos dicen que abajo en el subsuelo hay fracturas y que dividen el yacimiento en varios campos para fraccionar la producción y no pagar regalías de más del 10%. Así lo hacen con el carbón. Para no pagar el 10% de regalías y pagar el 5%, fraccionan las minas, las dividen en subcontratos. Es lo que está ocurriendo en este país, por ejemplo, en la minería. Es un descarado saqueo de los recursos naturales. Y yo por eso saludo a la Unión Sindical Obrera, porque es lo único que tiene este país en la defensa de los recursos naturales. Es la única organización que he visto en mis últimos años que está luchando porque esos recursos naturales sirvan como materia prima para el desarrollo económico de este país. ¿Cómo dejamos sacar? Señores, ¿cómo es que dejamos que se lleven 90 millones de toneladas de carbón? Y dicen: ay, pero nos dan regalías del 5%. Yo les corrijo: las regalías no son del 5%, son del 95%. Porque es que el carbón, según la Constitución, es de la nación. El carbón es de nosotros, está en nuestro suelo y en nuestro subsuelo. Las multinacionales vienen, lo sacan, nos dejan el 5% y nosotros les regalamos regalías, les regalamos el 95%. Esa es la realidad. Porque es que regalías las regalo y nosotros somos los dueños del carbón y de todos los recursos naturales. ¿Cómo es que, por ejemplo, extiende la concesión de Cerro Matoso hasta el 2029? Bueno, cuando lo hicieron el ministro del Miti, nadie se enteró. Hasta ahora que pensábamos que la mina se quedaba para la nación, nos dimos cuenta que habían firmado esa extensión, posiblemente un contrato leonino. Y ahora, cuando todos los medios de comunicación y la Contraloría puso el dedo en la llaga y todos confiábamos de que esa extensión iba a ser inválida, el Consejo de Estado dice: es válida. Y el ministro de Minas sale a decir:
y posiblemente pueden ir hasta el 2044. ¡Qué belleza! Y nos regalan un 1% más de regalías, las cuales liquidan de buena fe, porque ni siquiera auditamos lo que produce. Eso es este país, señores. Y si nosotros no defendemos lo nuestro, ¿quién lo va a hacer? Yo quiero que piensen ustedes, no como empresa, señor presidente de Ecopetrol, que mañana usted va a dejar de ser presidente de Ecopetrol. Piense como país, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Los recursos naturales son no renovables. Los recursos naturales, así como se le agotaron a las grandes potencias, se nos van a agotar a nosotros. El mismo Ministerio de Minas, con las reservas probadas, infladas que tienen, dice que se nos acabarán en el 2016, o en el 2017, el gas en el 2020, el carbón en el 2029. Pónganse a pensar, un nieto de ustedes en el 2050, ¿qué pensarán de ustedes? Que fueron ámbios, que fueron trollos. Ellos pensarán, o mis antepasados fueron brutos, porque regalaron todo y no nos dejaron nada para nosotros desarrollarnos, o fueron corruptos. A mí me gustaría preguntarle a Uribe si era bruto o es corrupto. Porque es que la extensión de los contratos de asociación no deja nada que pensar. ¿Cómo es que extendemos el contrato de gas de la Guajira? ¿Cómo es que extendemos el contrato de Cabo Norte, a Limón, al cual yo le hice cuentas en el 2006 para un debate de Hugo Serrano que nunca alcanzó a dar, o nunca alcanzó a hacer? Y a mí las cuentas me dieron el valor presente, doctor, señor presidente de Petrol, 4.000 millones de dólares, trayendo la producción de los próximos 20 años a $40 el barril. Si lo hacemos a los precios reales, lo que nosotros le regalamos a la occidenta, Uribe le vendió, hasta los 20 millones de dólares. Eso es una vergüenza. Yo eso lo catalogo de traición a la patria. Es una descarada traición. ¿Cómo es que en su momento Yanovis, usted es mucho más señor que Yanovis, casi acaba con este sindicato? Afortunadamente nació una nueva generación de sindicalistas berracos que han rescatado este sindicato para la defensa de esos recursos naturales. Pero es que ¿cómo es que Yanovis en un debate en el Congreso le dice a Hugo Serrano que es que los ingenieros de Ecopetrol no saben manejar el agua? Es una bofetada para los profesionales de Ecopetrol. ¿Cómo es que no saben manejar el agua? ¿Cómo es que los ingenieros de Ecopetrol no saben manejar el gas, no saben producir un yacimiento de gas allá en la Guajira, cuya plataforma si uno va a visitar solo se necesita un senador ahí para que produce el gas, se produce solo, y el senador se la pasa pescando porque no tiene nada que hacer? Entonces Ecopetrol no es capaz de producir el gas. Eso es vergüenza, ¿verdad? Por lo menos tengo un soporte técnico, pero no. La sostenibilidad, señor presidente de Ecopetrol, que usted dice para el futuro, es pensar en una economía de Estado y no en una economía de empresa privada. Y pensar en una economía de Estado es obtener recursos naturales para las futuras generaciones, tener autosostenibilidad. ¿Cómo es que se están dañando los yacimientos por el afán de producir crudo en Q máximas, violando lo que mismo establece el Código del Petróleo? El Código del Petróleo dice que se deben respetar los diferenciales de presión entre el pozo y yacimiento y que no pase de 200 PSI. Pero si usted mira los registros de presión, por ejemplo, de la occidenta, de la cual el petróleo es socio, y la debe vigilar, los diferenciales de presión son de 1400, 1800 PSI. Obvio que codifican los yacimientos como hicieron el fraccionómetro de Canacón.
se vienen los yacimientos en agua. Miren, en los llanos orientales no tenemos campos petroleros, eso es mentira. Allá tenemos campos de agua. Son campos cuya producción por pozo supera el 90% en agua. Y lo más triste, para los barriles limpios que dice usted que quiere tener a futuro, es agua dulce. Y si la presión de los yacimientos se mantiene constante en la cuenca de los llanos orientales, para los que somos ingenieros y sabemos de balance de masa, si la presión se mantiene constante, es porque lo que sale es igual a lo que entra. Y es porque si el agua es dulce, entra en la superficie. Los geólogos de la occidental saben que el yacimiento de Cayo Limón se recarga en la cordillera oriental. Los yacimientos, los ingenieros de Pacífico Rubiales y de Ecopetrol del ICETEC que hacen los estudios saben que Rubiales se recarga del río Coviare. A mí me llevaron a que hubiera un debate en la CIPEL el 3 de noviembre con el presidente de la Asociación de Geólogos de la Nacional, el presidente de la Asociación de Geólogos y Geofísicos, el presidente de la Asociación de Hidrólogos, y les expuse el tema. Y los tres me dijeron, usted tiene cuánto. ¿Sabe cuánto produce todo Cayo Limón? Produce más de 3.200.000 barriles de agua por día. Solo le inyecta 80.000 barriles. Le dieron la vieja. Solo 80.000 barriles le inyecta. El resto se lo bota a la laguna de Lipa, por la cual el Consejo de Estado el año pasado publicó a la Occidental con una pichurria de 720 millones de pesos de multa. Pero lo más triste, señores, es que además de que dañan el medio ambiente de esos barriles limpios, porque están secando los ríos de Arauca y Casanare, porque el agua de escurrentía se va por debajo, se profundiza para recargar los yacimientos de la cuenca de los llanos orientales. Señores, eso es un impacto ambientalísimo. Usted puede mirar el río Cusiana, por ejemplo, fotografía que hace 30 años, donde los lugareños, por ejemplo, pescaban en canoa y se bañaban en neumáticos, y hoy uno va y pasa ese río saltando piedra por piedra y no se mojan los zapatos. El agua se ha profundizado para recargar los yacimientos. Además, el agua sale y la botan a los caños y le dañan el hábitat a los pescados, los cuales mueren o tienen que emigrar a ríos más profundos. Y señores, le agregan al agua químicos porque el agua se mezcla con el crudo del yacimiento y sale en forma de emulsión, y la emulsión hay que romperla. Y en solo Cayo Limón, señor presidente de Ecopetrol, en solo Cayo Limón utiliza la Occidental al año más de 150 millones de galones de químicos para evitar incrustaciones, para inhibir corosiones, para romper emulsiones. 150 millones de galones de químicos por año que se rompen en agua. Eso es contaminación ambiental. Y estamos hablando de otros proyectos que vienen. Yo no vi en la presentación del presidente de Ecopetrol las cifras de la exploración. En este país no se está haciendo exploración. Las cifras de exploración son irrisorias. Lo que están sacando son conchos de los yacimientos maduros con perforación infiel, disminuyendo el área de drenaje. Lo que dice Robledo, meterle una gaseosa a los piquillos para tomársela más rápido. Eso es lo que están haciendo, inyectando el agua a los yacimientos. Las inversiones, y obviamente, afortunadamente, el 70% de la producción proviene de esos grandiosos contratos de asociación que teníamos antes, a los que hay que volver. Además de que tenemos que volver a un Ecopetrol 100%. 100%. Pues, a futuro, ¿qué tenemos? Tenemos que aprobar. Mire, el doctor Jorge Gómez Villamizar, que está aquí presente, otros congresistas y los hay, les pido encarecidamente, por amor a su país,
Por favor, promulguen que se discuta en el Congreso una ley marco de hidrocarburos. Todos los países petroleros tienen ley marco de hidrocarburos. Ustedes como congresistas no se dejen quitar ese deber y ese derecho que tienen de legislar por el país, porque lo están haciendo los gobiernos de turno. Imagínense si el pueblo sube al poder. Es obvio que cogen, manejan su política petrolera, entonces ustedes se van a volver de la oposición y se van a apoyar al abuso también. Porque eso es lo que pasa también. Uno ve cuando votan a los directivos de Ecopetrol, les pegan una patada por el lado, corren a buscar al abuso, a la que hay que sacar. Y la ley marco de hidrocarburos tiene que enmarcar todo lo que este país necesita. Necesitaría 2 horas por lo menos para poderles a ustedes proyectar lo que se requiere en este país de verdad. Empezando por reglamentar, por ejemplo, los requisitos para pertenecer, por ejemplo, a la Junta Directiva del Petróleo. Para pertenecer a la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Da vergüenza que este país ni siquiera un geólogo ni un ingeniero de petróleo pertenece a esa junta. Eso es como si a uno ingeniero de petróleo lo pusieran a administrar un hospital. Esa es la vergüenza más grande de este país, por eso es que tenemos la política petrolera más nefasta. Yo no digo requisitos para el presidente, pero sí para la Junta, por lo menos que lo asesoren bien. Cosas como esas tienen que estar legisladas constitucionalmente. Ya me dijeron que se me pasó bien. Muchas gracias por la invitación.